Bien, pues bienvenidos a nuestra segunda sesión del año de nuestro Journal Club. Eh, Primero quiero empezar agradeciendo a la doctora Dania Escamilla por la invitación y presentar el día de hoy esta sesión que pues a final de cuentas hoy sigue siendo o es un reto a final de cuentas para estos nuevos programas y que primero pues vamos a escuchar de qué se trata y seguramente sabemos que esto va a ser todo un éxito en los planes a futuros. Por otro lado, agradecer a todos los invitados. Seguramente la doctora Dania tiene un excelente quórum y sabemos que hay muchos invitados de ella. Gracias a todos por estar aquí. Comentarles, este es un foro que iniciamos hace 4 años. Todos los lunes nos conectamos por aquí a las 8:30 de la noche para hablar de temas de cardiopatías congénitas. Cirugía, anestesiología intensiva, hemodinámica, perfusión, cardio, cirugía, evidentemente. Y bueno, pues todos están invitados, es un foro abierto. Entonces, por ahí les voy a dejar aquí en el chat mi número de WhatsApp. Me pueden mandar un mensajito y los podemos agregar a nuestro chat oficial. Y bueno, pues nada, doctora Dania Escamilla, gracias por estar con nosotros. La palabra es tuya. Adelante, gracias. Hola, buenas noches. Pues agradecerle al doctor Alcántara por permitirme estar en estas reuniones multidisciplinarias con gente que si estamos aquí es porque tenemos el mismo interés, el mismo gusto y pues está padrísimo compartir con todos ustedes. Y pues bueno, vamos a revisar lo que hay acerca de la recuperación optimizada en cirugía cardíaca pediátrica. Y pues realmente este es un tema que a mí me gusta mucho porque siempre cuando nos están presentando un paciente, ya sea en una sesión o para una cirugía privada, siempre lo hace el médico tratante, el equipo que lo está viendo y que al final se va a llevar a un procedimiento quirúrgico donde se busca pues los mejores resultados y actualmente que sea pagable para tanto para una institución pública como para el paciente a nivel privado, ¿no? Entonces, creo que este tipo de protocolos realmente impacta en el resultado del paciente y la optimización de recursos a todos niveles, sobre todo por este tema de transfusión sanguínea y la disminución de donadores, ¿no? Entonces vamos a continuar con el tema, nada más que no puedo dar eso es. Y vamos a ver a grandes rasgos, sin aburrirlos mucho, darle las partes prácticas y que realmente nos sean útiles en cada centro en donde estemos practicando, ¿no? Eh, Todo tiene un inicio, tiene una base, cuáles son los objetivos de este protocolo, que realmente es la unión de muchos protocolos, la cirugía cardíaca pediátrica en Estados Unidos, en Europa y pues aquí en México, ¿no? ¿Cuáles son los retos que nosotros como operativos tenemos en la implementación de estos protocolos? ¿Qué evidencia hay? Y algunas conclusiones. Entonces, esto ya no es nuevo. Hace más de 20 años el doctor Kellett, en su búsqueda para disminuir el estrés quirúrgico, hizo una propuesta de mejoras basada en la evidencia clínica que existía en cirugía colorectal y la aplicó a su equipo quirúrgico y formó un equipo multidisciplinario durante todo el perioperatorio del paciente, pre, trans y postoperatorio. Y se evidenció y pudo demostrar que el retorno a las actividades funcionales fisiológicas del paciente que tenía antes de pasar a cirugía fueron mucho más rápidas
y con mayor satisfacción del paciente. Se ahorraron recursos y pues obviamente se disminuyeron las estancias intrahospitalarias. Entonces, desde hace 20 años, esto como demostró buenos resultados, sobre todo en el paciente y a nivel económico, se fue a muchísimas disciplinas. Sin embargo, este artículo traté de buscar qué era lo que había en América Latina y pues nos encontramos con la triste realidad de que sí existen conceptos. En 2020, 2022, este grupo argentino se dio a la tarea de buscar qué institutos, qué em, equipos quirúrgicos ya aplican los conceptos de recuperación optimizada posterior a cirugía y sigue siendo colorectal y cirugía abdominal, sobre todo en el Instituto de Cancerología y en el Hospital Civil de Guadalajara. Todo esto se hizo con iniciativa de anestesiólogos y se propuso en la CLASA, ¿no? Que es la Sociedad eh, Latinoamericana de Anestesia. Y pues esta iniciativa desde hace 20 años es simplemente el cuidado transdisciplinario del paciente durante todo su viaje quirúrgico. Existe un entrenador de ciclistas que tuvo muchísimo éxito y que se toma el doctor Kellett en otro artículo más reciente, esa misma técnica que hizo con sus ciclistas y para mejorar los resultados y optimizar el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, eliminó pequeñas imperfecciones que aparentemente eran insignificantes en todo el proceso de la atención del paciente y que al final va a acumular un efecto beneficioso en todo el resultado general, incluso en la satisfacción del equipo, y eso lo va a fortalecer en su forma de trabajo. Eso es súper importante. Nosotros como equipo quirúrgico, al ver resultados, confiamos más en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso es una parte importante, sobre todo en un área, pues, crítica, donde todo mundo tiene egos, todo mundo eh, quiere aportar y hasta cierto punto eso es bueno, ¿no? Pero en este protocolo, al fin y al cabo, se va a medir y va a reportar qué está funcionando y las áreas de oportunidad para mejorar. Este concepto, como les mencionaba, fue en los 90 con los objetivos que les decía. Hasta el 2001 ya se hizo un grupo de estudio acerca de estos protocolos en cirugía colorectal y en 2005 salen las primeras guías ya en consenso basadas en evidencia y en 2010 ya se hace la sociedad ERAS a nivel global con el objetivo de investigar, de educar a todo el personal de salud, hacer una revisión sistematizada para implementar esas prácticas basadas en evidencia y hasta 2010 ya se tenían más de 30 diferentes guías en diferentes especialidades, incluyendo cirugía cardíaca en adultos. Hasta 2020 se inician la cirugía, las guías o el protocolo ERAS, cirugía pediátrica neonatal, ¿no? Que es una edad vulnerable, una población vulnerable, y solo hace 17 recomendaciones basadas en evidencia para mejorar la cirugía intestinal. Entonces, con esto se demostró que en cirugía no cardíaca este protocolo reduce una estancia intrahospitalaria hasta un 50% en los pacientes. 2020, la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular, Endovascular, justo con el equipo de perfusión y anestesiología, estas guías realmente son pues realmente resultado de trabajo en equipo, porque si se fijan,
están incorporadas en el intraoperatorio y en el preoperatorio inmediato medidas específicas para optimizar la perfusión en cirugía cardíaca que va con circulación extracorpórea. Y dan un punto muy importante que no se menciona en las otras guías, que es la valoración de riesgo anestésico quirúrgico. Esto es súper importante porque en cada centro es diferente la población que se atiende y no siempre va a tener el mismo nivel de complejidad. Uno por el tipo de hospital, por los recursos, por el equipo, etcétera. Entonces, esto es súper importante, valorar el riesgo anestésico quirúrgico, el grado de complejidad que tiene el paciente para poder implementar las siguientes medidas. En el preoperatorio inmediato, ellos ya dicen que han tenido mejores resultados y sobre todo disminución de infección de sitio quirúrgico cuando se hace la profilaxis de estafilococo aureus nasal y en vía aérea, ¿no? Y ya se habla desde el 2020 el uso de antifibrinolíticos en cirugía cardíaca electiva, no nada más en reoperaciones, no nada más. O sea, aquí ya empieza el manejo para optimizar los resultados en todos los aspectos, ¿no? Y pues el posoperatorio junto con terapia intensiva y cirugía para movilizar precozmente al paciente. Unos años después se hace ya el consenso de expertos de cirugía en adultos con ya cosas más específicas como laboratorios. Existe ya, se introduce el término de prehabilitación preoperatoria, donde se optimiza el paciente antes de entrar a cirugía, porque eso va a hacer que durante el intraoperatorio y el posoperatorio mejoren los resultados y menos intervenciones tengan que hacerse para que se pueda realizar la extubación temprana. Se le da peso a la extubación temprana porque esto va a reducir complicaciones en terapia intensiva, días de estancia intrahospitalaria, etcétera, ¿no? Y ya hasta 2024 ya se hace como tal y de forma formal las guías para cirugía cardíaca en adultos. Entonces, esto ya viene a modificar las costumbres de los centros donde se hace cirugía cardíaca para tener mejores resultados, ¿no? ¿Qué hay en cirugía cardíaca pediátrica? La evidencia actualmente es completamente inconsistente. Todo lo que hay se ha traslapado del adulto a la edad pediátrica. Entonces, nosotros tenemos pacientes prematuros, pacientes de bajo peso al nacer, y llega hasta algunos centros de referencia con adultos con cardiopatías congénitas. Entonces, la edad y el espectro de las cardiopatías es variable, entonces es difícil tener evidencia para poder hacer unas guías o un consenso que sean generales. Sin embargo, sí se ha visto que en algunos centros se han implementado estas medidas y se han traslapado de adultos a edad pediátrica em, con algunos conceptos y se han reducido complicaciones y se han reducido costos, ¿no? En Estados Unidos se hacen aproximadamente al año 40,000 cirugías cardíacas congénitas. Tienen una base de datos que es la más grande de la Sociedad de Cirujanos Torácicos y pues ellos hablan de que el volumen en cada centro es variable y también de que la complejidad también es variable y de eso va a depender los resultados. Hay más de 150 centros, más de la mitad de estos centros realizan al menos 150 cirugías por año cardíacas.
y va a depender el tipo de cirugías de acuerdo a la complejidad de los pacientes que les lleguen, obviamente, y las prácticas de atención y los resultados tienen variabilidades impresionantes. Sin embargo, a pesar de este número tan grande y que tienen bases de datos formales, no existe un documento hasta 2025 donde describa las pautas para la atención de estos pacientes en edad pediátrica. Y pues, ¿qué hay en México, no? Tenemos, bueno, esta diapositiva la hice con información, pues preguntando y lo que hay descrito en los artículos. Si hay otro centro, por favor avísenme. Son 11 centros. Si se fijan, la mayoría está en la Ciudad de México, de los más grandes, y en Monterrey. En el Instituto Nacional de Cardiología aproximadamente se hacen 366 cirugías cardíacas con bomba el año pasado, pero en promedio son 450, con una mortalidad reportada hasta el año pasado de 6,7%. En el GIM aproximadamente 171 y en Monterrey 360 cirugías con circulación extracorpórea y 105 sin circulación extracorpórea. Entonces realmente pues estamos dentro de los volúmenes de cirugía cardíaca pediátrica importantes y de referencia pues en Latinoamérica. Entramos dentro de la competencia, pero tampoco tenemos ningún documento escrito para aplicar pues sí, protocolos para mejorar los resultados. Sí existen hospitales donde existen conceptos de ERAS, pero no están escritas. Y hay una base de datos que ya pues está, no quiero decir olvidada, pero tiene una baja participación, que es el RENACAPE, donde cada centro puede subir sus resultados y poder tener o identificar qué tipo de pacientes tenemos, la edad, el tipo de cardiopatía congénita, qué grado de complejidad y qué resultados tenemos para hacer estas mejoras en cada centro. Sin embargo, les comento, es la baja participación pues de los centros de referencia en México. En el 2019, 2020, se hace pues sí, reporte de uno de los hospitales más grandes de Estados Unidos, que es el Boston Children's, donde se hace una revisión solo a 6 meses, de octubre a febrero, de algunas medidas del protocolo ERAS en cirugía cardíaca pediátrica. Ellos son muy específicos y seleccionan pacientes de más de 30 días hasta adultos con comorbilidades mínimas, cirugías selectivas, casos con complejidad baja, STAT 1 a 3, incluyen paliación de ventrículo único como Glenn y Fontan, y pues los objetivos son los mismos, ¿no? Hacer una recuperación acelerada posoperatoria de cirugía cardíaca, reducción de complicaciones y reducción de estancia intrahospitalaria. Pero incluyen, que es yo creo que el examen más difícil para todos los centros donde hacemos cirugía cardíaca pediátrica, la mejora de la satisfacción del paciente y de la familia. Ellos los miden ya dado de alta el paciente. Entonces creo que este es un punto importante que ellos agregan, y obviamente teniendo estos resultados ya se puede hablar de la calidad en el cuidado perioperatorio de los pacientes. Y ellos lo hacen ya más bonito y esquematizado, qué intervenciones hacen. Ellos tuvieron un 21% de CIAs, FALOTS 20%, reparación de válvulas y aproximadamente un 13%. La media de circulación extracorpórea en los tiempos fueron 98 minutos y fueron más de 200 cirugías cardíacas solo en esos 6 meses. Y retoman el protocolo de los adultos con educación del paciente y de la familia,
con una optimización preoperatoria. Entonces se hace la sesión quirúrgica y ahí mismo se ven qué puntos se pueden mejorar para que el paciente el día de la cirugía esté en las condiciones óptimas. Entonces ahí desde la optimización médica entra cardiología, hematología, perfusión, nutrición, etcétera. Entonces, desde ahí tendríamos que ajustar los protocolos para hacer esa optimización y ver qué tipo de patologías necesitan que se mejore, ¿no? Desafortunadamente, y por el alto volumen de pacientes que hay en la consulta, súper difícil que tengan una ecocardiografía, un cateterismo, una tomografía de menos de 3 meses, ¿no? Es súper difícil. Entonces, realmente estos protocolos, eso es lo difícil de aplicarlos a nuestra realidad, ¿no? El día de la cirugía dan mucha importancia a la premedicación porque eso va a favorecer disminución del estrés y reducción o tener un ayuno muy juicioso para mantener en el intraoperatorio un equilibrio adecuado ácido-base, menor riesgo de náusea y vómito posoperatorio y obviamente que en unidad de cuidados intensivos esté mucho más estable, ¿no? Y el éxito de la extubación esté asegurado. Ellos asocian el protocolo ERAS con cirugía de mínima invasión y adecuada calidad en la reparación. ¿Qué quiere decir eso? Lesiones residuales mínimas para poder hacer la extubación temprana. Entonces, ellos como resultados es que se pudo aplicar este protocolo en muchos tipos de cirugía, incluyendo la fisiología de ventrículo único. Sin embargo, la adherencia a las guías no fue la óptima. El control del dolor, pues fue más o menos. Siguió siendo la estrategia principal el opioide y por lo tanto tuvieron en las primeras 8 a 12 horas una alta incidencia de náusea y vómito posoperatorio. Reducción de ventilación mecánica y estancia en terapia intensiva en solo esos 6 meses que ellos aplicaron las guías y la reducción de reingresos fue bastante significativa, pero no encontraron una diferencia de estancia intrahospitalaria posoperatoria. Las limitaciones de este estudio fue que solamente dieron unos resultados iniciales y que la adopción de las guías por todo el equipo fue debajo de lo esperado y que no dio tiempo de incorporar elementos como la educación del paciente y la intervención nutricional de forma adecuada. Ellos proponen de forma futura aplicar técnicas de anestesia regional y anestesia neuroaxial y ser más estrictos con el ayuno. Este, bueno, esto es en este centro. Después de que eh, ellos publicaron estos datos o resultados iniciales, un año después, ya el grupo de la Sociedad de Cirugía Torácica Congénita hizo ya un consenso más estructurado con medicina basada en evidencia, que fue el artículo que les envié. Y se los envié porque a partir de 2021 ya es lo que hay en cirugía cardíaca pediátrica y simplemente son recomendaciones, pero realmente son muy pocas las que tienen un nivel de evidencia alto. Y si se fijan, el preoperatorio se queda muy vacío, ¿no? Entonces, las mayores iniciativas son en el intraoperatorio, no sé si porque son cirujanos, pero todas las intervenciones generalmente son en intraoperatorio y ya en el posoperatorio, pues tratan de monitorear el alta evaluando esa satisfacción de la familia, ¿no? Y otra vez hacen hincapié en la selección del paciente. Estos protocolos
se deben de elegir bien a los pacientes para asegurar el éxito, se deben de optimizar y tratar de reducir lo más que se pueda el uso de opioides, ¿no? Entonces aquí viene la analgesia multimodal que se hace con la técnica anestésica y los bloqueos. Yo sé que se pierde, por así decirlo, pierde, pero sí se invierte tiempo en transoperatorio, ya sea esternotomía o posterior a la esternotomía, y sí se lleva a cabo unos 20 15 minutos, pero pues asegura la reducción en el consumo de opioides y menos fracaso en la extubación, ¿no? Se ha visto y se evidenció en estas guías que el uso de analgesia multimodal más dexmedetomidina redujo de forma importante el delirio posoperatorio. Y aquí vemos en esta tablita de forma muy esquemática qué es lo que las intervenciones que ellos recomiendan para que están basadas en evidencia para asegurar el éxito de la extubación. Y si se fijan, no utilizan em, pruebas viscoelásticas para guiar la hemostasia, solamente hablan de una hemostasia quirúrgica meticulosa, un hematocrito objetivo y el uso de ultrafiltración modificada, nada más, ¿no? Entonces ahí habría que ver también la nueva evidencia que ya está descrita y para agregar a este protocolo y pues ser más em, exitosos en los resultados y menos transfusión en estos pacientes. Los puntos claves en este consenso es que se reduce la estancia intrahospitalaria nuevamente, los costos, la experiencia familiar es mucho mayor y las complicaciones son realmente bajas a pesar de que se utiliza lo mínimo de opioide. O sea, no por reducir el opioide se van a tener más complicaciones o el paciente va a tener mayor dolor, siempre y cuando se hagan esa analgesia multimodal. Los pacientes de bajo peso al nacer, de forma segura y eligiéndolos bien, se puede hacer fast track, que es la extubación en la mesa de operaciones, y resultó que tienen una agitación y delirio menor que si se deja con el tubo. La sedación con dexmedetomidina disminuye la tasa de delirio y disforia y el dolor posoperatorio. Fue suficiente paracetamol y ketorolaco para disminuir el score de dolor y la reducción de opioide posoperatorio. Y aquí recomiendan 2021 el bloqueo nervioso. Ahora, ¿qué hay en Europa? Esto ya es mucho más actual, me parece que este año los resultados, se hizo una encuesta con 79 preguntas en su base de datos de la Sociedad Europea de Anestesiología y Cuidados Intensivos. Participaron puros anestesiólogos en todos los centros de cirugía cardíaca pediátrica europea, 98 solo respondieron esta encuesta, digo, de 98 solo 50 y de los 50 se eliminaron 8. Entonces el 42.9% respondieron, solo el 38.1% siguen el concepto ERAS y solo un 7.1%, que son 3 centros, tienen de forma formal y escrita el protocolo ERAS en todo el perioperatorio. Y solo 13 centros solo se abocan al intraoperatorio. Y aquí vemos cómo el 45.2% fueron los centros que contestaron alemanes. Por ahí está España, más solo un porcentaje muy poquito, 2.4%. Bélgica, Países Bajos, etcétera. La mayoría, 55%, fueron hospitales universitarios donde se hace cirugía cardíaca. Perdón. En 2022
se hicieron este número de procedimientos, 28,6% de centros, y el rango de cirugías están entre más de 100 y 500 cirugías, que sí es bastante, ¿no? Em, los procedimientos con circulación extracorpórea en el 2022 también si se fijan, 31 y 33,3%. Es bastante el número de cirugías que se hacen en un año. Son centros de alto volumen, por lo tanto, las complejidades de los pacientes están de forma variable, ¿no? Que es lo que mencionan ellos también, que es lo difícil de hacer que estos protocolos funcionen. Y aquí sí, el número de anestesiólogos por centro, pues llega a ser de mínimo 2 y máximo hasta 14. En los centros regularmente hay de 5 a 6 en promedio, anestesiólogos cardiovasculares o anestesiólogos cardiotorácicos, que aquí realmente solo en los centros de alto volumen a lo mejor puede haber máximo 8, ¿no? Los años que tienen con los conceptos de protocolo ERAS, si se fijan, no es nada despreciable. De 15 años, un 12,5% y 3 años, 25% de los centros. Y como les decía, el 61,9% no tiene escrito ningún documento ni sigue ningún concepto de protocolo ERAS. Los centros que sí se realiza el protocolo, si se fijan, se pudo, o sea, la diferencia sí es bastante porque se pudo realizar extubación temprana y reducción de estancia en terapia intensiva en pacientes con Glenn, Fontan y cierre de efecto septal. Entonces, ellos mencionan que si se eligen bien los pacientes, aunque sean más complejos, el éxito en la reducción de estancia intraoperatoria y perdón, la estancia en terapia intensiva es mucho menor que si no se tiene el protocolo y el tipo de procedimientos pueden llegar a ser complejos, pero electivos. La diferencia entre el uso de fármacos para la extubación temprana sí varió muchísimo entre los que tienen el concepto de ERAS y los que no lo tienen. En general, sea que lo tengan o no lo tengan, ya no usan isoflorano ni en circulación extracorpórea ni de mantenimiento. Sí usan propofol más que sevoflurane, que eso fue lo que me llamó la atención porque acá sigue siendo más sevoflurane que propofol. En cuanto al bloqueos interfaciales, como bloqueo del plano erector espinal, que es uno de los que más se realiza tanto en el protocolo ERAS como en los centros que no se tiene ese concepto y de forma más aislada aplican otros bloqueos, pero siempre se utiliza hasta en un 85,7% algún tipo de anestesia regional. Ellos consideran que el concepto de ERAS en Europa está muy detrás de otras especialidades quirúrgicas, como se pudo evidenciar. La práctica anestésica es heterogénea, por lo tanto la extubación es variable. Sin embargo, sí se pudo hacer en múltiples procedimientos. Realmente ellos lo mencionan con STAT hasta 3. Se pudo hacer la extubación en la mesa de operaciones y en todos o en la mayoría de estos casos que fueron exitosos se usó anestesia regional y ellos concluyen que necesitan más esfuerzos coordinados para implementar estos protocolos en la población quirúrgica pediátrica. ¿Cuáles son los retos para implementar
todas estas medidas e intervenciones que ya vimos. Bueno, uno va a ser la dificultad para generar evidencia científica de calidad, como ya pudimos ver. Ya vimos dos centros, uno en Estados Unidos y otros en Europa, donde incluso para ellos es difícil el apego a estas intervenciones. Entonces, siento que lo más difícil de hacer y que ese desapego para seguir los protocolos es que como operativos tenemos miedo a los resultados que puedan ser negativos y es muy difícil modificar las prácticas que ya no son familiares por otras que son desconocidas, aunque tengan beneficio potencial para el paciente. Siento que eso es lo más difícil y todavía falta que personal de enfermería, de terapia intensiva, etcétera, tenga familiaridad con estos conceptos y que se pueda educar a la familia y poder hacer intervenciones tempranas para realmente mejorar estos resultados y fortalecer el trabajo en equipo, ¿no? Eh, pues el tema sigue, todavía hay otros papers que refieren lo difícil que es realizar estos protocolos y llevarlos a cabo, pero creo que nosotros al tener estas intervenciones claras con el equipo que tenemos en cada institución, podemos optimizar los recursos que ya tenemos, tratar de implementar las intervenciones que se puedan con los recursos institucionales y realizar protocolos más realistas y aplicables a nuestra práctica diaria, siempre basadas en evidencia y poder medir, conocer nuestra población, reportar nuestros resultados y entonces ahora sí con esa información solicitar más apoyo para mejorar estas intervenciones. Y siempre el trabajo en equipo basado en comunicación desde la elección de nuestro paciente. Y pues eso es todo lo que les quería platicar y la revisión de los artículos sobre este tema. Muchísimas gracias, Dania. Pues eh, quisiera saber tu opinión y tu punto de vista al respecto. Y creo que es muy claro los conceptos que nos transmitiste, pero ¿quién mejor que tú que ha estado en diferentes centros? Y creo que nos ha tocado de repente que cuando llegas a un nuevo centro y entonces el protocolo es este y de repente siempre hay como un poquito de renuencia de decir, no, esto no así funciona. ¿Qué es cuál es el reto al final del día? Tú que has estado en la mayoría de estos centros, eh, para implementar estos protocolos. Yo creo que primero es conocer la población, porque sí es muy variable. La primera, eh, pues realmente no son muchos, pero por ejemplo, puedo hablar de Pemex, el Instituto Nacional, y ahorita que me adoptaron en el JIM, realmente la población es muy diferente en cuanto a complejidad y sobre todo comorbilidades de los pacientes. Las edades de los pacientes sí es un punto y un factor muy importante porque en el Instituto de Cardiología es muy raro son casos más aislados tener neonatos y acá en el GIM es súper frecuente, ¿no? Las comorbilidades sí son más y a lo mejor allá un poco la complejidad. Entonces, el tratar de implementar estrategias en estos grupos tan diferentes, creo que esa es una. Dos, que venimos de diferentes escuelas. Entonces, cada uno viene con la idea de que pues, su escuela es lo mejor y no siempre, lo hablo de las prácticas que a lo mejor nosotros como anestesiólogos tenemos en el instituto y que a lo mejor
no, tampoco son las ideales, ¿no? Entonces, a lo mejor funcionan allá, pero no funcionan en en otras instituciones. Entonces, creo que es primero conocer la población, conocer a tu equipo y obviamente conocer nuestras habilidades y optimizarlas para tener los mejores resultados, ¿no? Siempre comunicándonos y obviamente siempre con ese feedback de decir, oye, esto por qué, y siempre que llegas a un grupo, siempre se trata de aprender, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que lo más difícil es en esta práctica la edad de los pacientes, los recursos de la institución y las prácticas que venimos haciendo, ¿no? Claro. Sí, muy bien, sí, digo, creo que al final, siempre cuando hablamos de guías, de protocolos, etcétera, todos sabemos que lo tenemos que hacer, pero al final siempre cuesta trabajo integrarlos, ¿no? Y hay muchas cosas que se hacen sobre la marcha y que al final, evidentemente, siempre pueden tener alguna variante o que caiga al final en el criterio, dependiendo del tipo de paciente, para poder modificar dicho protocolo. Pero definitivamente lo que está escrito es, híjole, el aumento en la sobrevida, los mejores resultados, etcétera, pues definitivamente vale la pena muy bien escribirlos. Y por otro lado, pues lo comentabas, por aquí hay una pregunta acerca de cómo inscribirse en el RENACAPE. El doctor Jorge Cervantes me parece que es quien lleva este registro, entonces seguramente contactándolo a él en el Instituto Nacional de Cardiología se pudiera hacer el registro de esto, pero es fundamental, es sumamente importante para nuestra actualidad poder tener una base de datos. Y la propuesta que surge en este momento es, hay muchos otros centros de los cuales tú nos presentaste. Voy a tratar de hacer una mini encuesta, como lo hicimos en algún momento, para que lo difundamos vía chat y por lo menos saber cuáles son los centros que estamos registrados en este foro. Si alguien sabe más de algún otro centro y sobre todo ese número de cirugías que estamos teniendo. A lo mejor la mortalidad, digo, estoy en contra, pero por supuesto de no reportarla. Siempre decimos, híjole, es que mi mortalidad es, pues sí, pero al final del día es nuestra realidad y eso es lo que nos va a hacer crecer, ¿no? Entonces, si pudiéramos tener esos datos, creo que sería un buen punto de partida y sobre todo de proyección de este foro, ¿no? Creo que de lo más importante por eso tomé ese artículo, porque pues es la cruda realidad de que nosotros pensamos, bueno, lo hablo por mí, siempre había pensado que las escuelas europeas son más prácticas, más objetivas y que a lo mejor la adherencia a este tipo de protocolos iba a ser mayor que en Estados Unidos y pues no. Entonces, si para ellos desde hace 15 años que ya tienen estas intervenciones o conceptos, fue difícil, creo que nosotros podríamos intentarlo hacer, y pues medirlo, ¿no? Creo que siempre la comunicación y ya cuando precisamente esa diferencia de escuelas, cuando se unen en un solo objetivo, estos protocolos para eso sirven, para unificar criterios, manejos y sí, el éxito que veo en cuanto a el Boston Children's es que los eligen perfectamente bien. O sea, no se salen de poquitas comorbilidades, poquitos inotrópicos y entonces menos sangrado de 4 mililitros por kilo hora. Son muy específicos y creo que por eso es un poquito más fácil adherirse a estos protocolos porque los eligen muy bien y tienen más éxito, a pesar de que la variabilidad en la complejidad de los pacientes es mucha, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante y aún así su adherencia a las guías también fue baja, ¿no? De acuerdo, perfecto. Muy bien. Bueno, Liz nos comenta que Liz de la Cruz es cirujano cardiovascular del Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca y ellos registran sus datos en RENACAPI.
Sí es correcto, Alice, así es, por medio del doctor Cervantes, para quien nos preguntó, Mil, acerca de la forma de registrarse. Ahorita lo agrego, Liz. No lo anoté, perdóname. Sí me Sí, sentí un poquito, ¿eh? Ah. por favor. Ah, está bien. Pero sí, con el doctor Cervantes, él es el que los agrega a los cirujanos, por hospital. Y sí, nosotros también estamos de alta, todos de alta ahí en el RENACAP. Aunque es poco, ¿no? No se compara con el GIM o cardiología, ¿no? Vamos poco a poco comenzando, pero sí, sí las damos de alta a las cirugías. Saludos. Perfecto, Liz, muchas gracias. Bueno, pues quisiera ver si escucharlos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, eh, algo que nos quisieran compartir. Ulises me dice que buenas noches, me parece una excelente charla y dentro de sus conclusiones el punto más importante es el trabajo en equipo como una comunicación asertiva. Mi pregunta es, en el contexto de analgesia, ¿el uso de bloqueos nerviosos me permitiría evitar el uso de opioides y dejar solo AINES? No. Todo es complemento de, y entonces lo que justo en este consenso que salió 2021, la evidencia es que entre más herramientas uses en el transoperatorio, el chiste es reducir los opioides, pero no quitarlos. Em, Dentro de los AINES, no siempre hay ketorolaco o hay pacientes que está contraindicado, etcétera. Entonces, lo ideal es el paracetamol. Por ejemplo, aquí tengo el del Boston y utilizan paracetamol, ketorolaco y después escalan a oxicodona. Nosotros no tenemos y escalamos directamente a morfina y después a fentanil. Pero lo ideal es reducir el consumo de opioides, ya sea con anestesia regional o bloqueos interfaciales. Buenísimo, muchas gracias. Muy bien. No sé si exista alguna otra pregunta, comentario para la doctora. No responde. Cuando les dé la orden, entran por la puerta trasera. Sheila está viendo la toma de protesta de Trump. Muy bien, pues la propuesta nuevamente, voy a tratar de hacer esta pequeña encuesta, se las voy a hacer llegar vía el chat. Nuevamente, por aquí les dejé las redes sociales del Journal Club para que por medio de ahí nos puedan seguir. Ya por ahí recibí algunos mensajitos para agregarlos a nuestro chat general. Es la forma de estar aquí todos los lunes, 8:30 de la noche. Como les comentaba, es un foro abierto. Quien esté interesado en tocar algún tema, en presentarnos algo, de verdad nos van a ser muy, muy feliz y bueno, pues estamos aquí siempre pendiente de esto. Dania, algo con lo que quieras terminar tu charla. No, pues muchas gracias, que siempre es retador estar con gente que le gusta el tema y que siempre están em, empapados de todo el tema. Y pues gracias por la invitación y espero que nos sirva para nuestra práctica diaria y que quede como semillita en los residentes de cualquier especialidad para pues hacer su iniciativa en su microambiente, ¿no? A lo mejor proponer el manejo cardiológico antes de que entren a cierre de CIA, CIB, FALOTS, etcétera, y desde ahí podamos unir esos protocolos y esos criterios para tener mejores resultados. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, bueno, pues les agradezco a todos su presencia el día de hoy. Comentarles, la próxima semana le toca presentar a la doctora Valeria Iturralde, que es cirujano cardiovascular de congénitos en León, Guanajuato. Ya nos hará llegar por ahí su tema y los artículos. Les agradezco a todos. Gracias, Dania. Muy buenas noches y nos vemos la siguiente.
Bye bye.